Entonces, como les decía, vamos a ver una familia de virus que tiene la característica que ingresa a nuestro organismo y no vuelve a salir de nuestro organismo. Es una familia amplia. De esa familia vamos a ver en total 3 virus. Esta es la estructura del herpes simple, que es uno de los que vamos a ver hoy día, donde tiene una cubierta de glicoproteínas, tiene espículas que se le van a permitir acomodarse con el receptor, una nucleocápside, o sea, una cápsula del núcleo, y una cadena de ADN. Entonces, estos son los virus de la familia herpes viridae. O sea, existen más de 80 serotipos diferentes, pero los más importantes son el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, que básicamente son el mismo tipo de virus, solamente por la localización los dividimos así. Por el herpes simple tipo 1, que afecta la cavidad oral, y el herpes simple tipo 2, que es de la cintura para abajo, o sea, puede ser el herpes genital también. Luego tenemos el virus varicela zoster. Espérame un minuto. El varicela zoster es un virus que en la primoinfección nos va a producir la varicela, una enfermedad típica de la infancia, y el varicela zoster, el herpes zoster, va a ser la reactivación del virus, que esa va a aparecer, o sea, la edad más frecuente de aparición es en la tercera edad, pero puede aparecer en cualquier etapa. El único requisito para que aparezca el herpes zóster es haber tenido varicela previamente. Otro virus que vamos a ver es el virus de Epstein-Barr. Es el que produce la mononucleosis infecciosa, o también conocida como enfermedad del Bess. Las otras las vamos a nombrar, no vamos a hablar en extenso de ellas. El citomegalovirus, el virus herpes humano 6, 7 y 8, que son de la familia la misma familia de estos virus. Como les decía, la característica principal de esta familia tienen una estructura similar, todos los virus de esta familia, y son los virus que inducen las infecciones latentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden tener una crisis hoy, la pueden medicar, se puede curar, pero el virus no sale del organismo, sino que se vuelve a reservar hasta una nueva oportunidad, volver a producir otra crisis nuevamente. Entonces, hay algunos que tienen reactivaciones más frecuentes. Por ejemplo, ese es el caso del herpes simple tipo 1 o herpes oral, donde la forma más frecuente de presentación es el herpes labial. Y eso a veces ocurre por cuestiones de estrés y demás. Baja de defensas va a hacer que el virus aparezca nuevamente. Todos estos tienen una doble cadena de ADN, una envoltura viral de apariencia trilaminar, y son relativamente inestables a temperatura ambiente. Ahora vamos a comenzar con el primer virus, como es el herpes simple tipo 1. El tipo 1 ya ese es un patógeno oral y el tipo 2 es un patógeno genital. ¿Por qué les digo que al final el virus puede ser exactamente el mismo? Porque podría transmitirse de la región genital hacia la boca o a la inversa. Vamos a ver. Se dice que este virus ingresa en nuestro organismo en la primera edad, en la primera infancia. Cuando ingresa, se produce la replicación del virus en la zona por donde ingresó y facilita que el virus
llegue a las terminaciones nerviosas de las capas profundas del epitelio afectado. Una vez que ingresa el ADN viral al núcleo de la neurona, se establece el estado de latencia, o sea, el virus del herpes simple se queda preservado en las terminaciones nerviosas de las capas profundas del epitelio y va a persistir de forma indefinida, o sea, esta intracelular no nos va a producir mayores problemas mientras esté encerrado, pero sí en el momento que produzca una nueva crisis. Entonces, cuando se produce esta nueva crisis, o sea, sale de esa su latencia y produce una infección productiva. Esa lesión se caracteriza por lesiones vesiculosas, o sea, tenemos pequeñas erupciones alrededor de la boca, o puede ser en la región gingival, en el paladar blando, incluso en la lengua pueden aparecer. Son pequeñas vesículas, o sea, tienen un contenido líquido, por eso es su nombre de vesículas, muy dolorosas. Y ese líquido vesicular que contienen tiene cantidad de virus, que esa es la fuente de contagio por el contacto directo de una persona con otra. O sea, un beso o un contacto, al tener un contacto con esa lesión y luego tocarse la cara o meter el dedo a la boca, se produce el contagio. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo es que uno adquiere ese virus en la primera infancia? Generalmente esto se produce por una mala costumbre, vamos a decir. Algunos adultos les gusta besar a los niños en la boca. Generalmente los niños no se besan en la boca, porque en la boca puede ser que la persona que está besando no tenga ninguna lesión visible a nivel labial, pero sí puede tener una lesión dentro de la boca y estar con el virus latente en ese momento y puede pasar al niño. O la otra opción es el compartir cucharas. Ustedes saben que a veces cuando uno está alimentando a un niño, ¿qué hace? Para ver si la comida está muy caliente o no, se pega a la boca y después se le da al niño. Esa es otra vía de transmisión también. Entonces, el herpes simple tipo 1 se dice que afecta de la cintura para arriba, porque si bien su principal lugar de afectación es en la cavidad oral, faríngea, a nivel en la región gingival, labial, pero también puede llegar afuera. O sea, por ejemplo, que la misma persona que es portadora contamine sus dedos con el virus y luego le pique el ojo y se toque el ojo. Ahí puede producir una queratoconjuntivitis. En casos muy graves o cuando el paciente está muy deprimido inmunológicamente, podría incluso generarse una encefalitis. O sea, eso parece un paciente muy deprimido. A nivel genital, la vía de contaminación exclusivamente sexual. Puede ser sexo oral o sexo genital con una persona que ya es portadora del virus. Igual en la región perianal, por sexo anal también se puede producir. Por eso es que les decía que el herpes simple tipo 1 puede producir un herpes genital o a la inversa. O sea, si la persona que practica el sexo oral, por ejemplo, tiene la cavidad oral totalmente limpia, no tiene ninguna infección, y la pareja sí tiene la infección, entonces el otro se va a contaminar y se va a producir un herpes simple tipo 1. A la inversa, si la persona tiene herpes simple tipo 1 y practica sexo oral en una persona que no tiene la infección. Entonces ahí va a comenzar el herpes simple tipo 2. Pero en este caso, exclusivamente se presenta por relaciones sexuales. Y hay una forma un poco más grave, no para el paciente, sino para el producto. Cuando la mujer es portadora del herpes simple tipo 2
y está embarazada y no toma las precauciones durante el parto, y el niño atraviesa el canal del parto. Entonces el niño se contamina con el virus y puede llegar a tener cuadros muy severos. No solamente queratoconjuntivitis o un virus a nivel oral, sino puede incluso provocar lesiones a nivel cerebral y visceral. Entonces, la distribución de este virus es mundial. El reservorio principal es el hombre. La transmisión, contacto directo con secreciones infectadas. O sea, no necesariamente tiene que ser un beso, sino el compartir, por ejemplo, un vaso. Puede ser una vía de transmisión. ¿Cómo podemos evitar que se produzca esto? O sea, en nuestro caso, si vamos a hacer una curación en un paciente que tiene lesiones a nivel oral o a nivel genital, el uso de métodos de barrera como son los guantes es importante. Y en las relaciones sexuales, el uso del preservativo también va a proteger de la presentación de esta patología. Si una paciente embarazada es diagnosticada con herpes simple tipo 2, está indicada una cesárea para finalizar el embarazo, para evitar el contacto directo del niño con un canal vaginal infectado. Como comprenderán, no hay vacunas para este virus y las reactivaciones va a depender, como les digo, de muchos factores. Entonces, ¿qué factores van a incidir para que se presente? Como les dije al principio, el estado inmunitario, el estrés. El estrés genera baja de defensa. O sea, un paciente estresado va a disminuir su sistema inmunitario. También la acción del sol, la luz ultravioleta, lesiones. Por ejemplo, algunas veces aparece la lesión a nivel gingival. ¿De qué forma? La persona se está cepillando los dientes y sin querer se pega un pequeño golpe en la encía, porque a veces pasa, resbala y el cepillo golpea. El lugar donde se produjo esa lesión va a aparecer una vesícula. Es un factor también. Las lesiones que uno se pueda producir también es una vía para que la enfermedad se reactive. Ustedes saben que diferentes tratamientos también van a alterar el sistema inmunitario, como es el tratamiento con corticoides. La etapa premenstrual en las mujeres, cada mes tenemos una baja de defensas en la etapa premenstrual y menstrual. Entonces, puede generarse también una reactivación. Y estos virus tienen una cierta relación con el estado emocional del paciente. Ustedes saben que la ansiedad, la depresión, el estrés generan bajas defensas. Y esas bajas de defensas pueden generar la reactivación. Como les comenté algún rato, pacientes que son alumnos que eran portadores del tipo 1 y que en la época de exámenes tenían una crisis de herpes labial, que es la más frecuente, porque generaba estrés, el estrés bajaba las defensas, época de exámenes, era seguro que tenían su herpes simple tipo 1. Las reactivaciones, como les dije, más frecuentes corresponden al herpes labial. Es el que con mayor frecuencia aparece. Y de la cantidad de la población mundial, un 80% de los adultos son positivos para este virus. Y como les dije, este virus se adquiere en los primeros años de vida. Obviamente es culpa de los adultos, pero al final no importa culpa de quién es, pero sí 80% de la población es portadora de este virus. Cuando se presenta la crisis, podemos hacer un tratamiento inmediato. Se puede utilizar aciclovir,
que es altamente efectivo en el herpes oral. Muchas veces cuando es un poquito rebelde se puede utilizar, hay una tintura que es la, me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre completamente. Esa pinta de morado, me voy a acordar hasta más adelante. ¿Cómo podemos evidenciar que realmente se trata de un herpes simple tipo 1? Vamos a hacer una tinción de la lesión. Vamos a hacer un cultivo, vamos a sacar un poquito del líquido de las vesículas, vamos a llevar a cultivo. Vamos a hacer la detección de los antígenos específicos del herpes simple. Se realiza la amplificación de ácidos nucleicos y se puede hacer la serología que nos va a confirmar el diagnóstico. El medicamento que les iba a decir es la violeta genciana. O sea, ayuda bastante a que las lesiones se sequen mucho más rápido. Obviamente que es muy llamativa, ¿no es cierto? O sea, nadie va a querer tener su boca morada diciendo a todo el mundo tengo herpes. Pero en casos muy rebeldes sí se podría utilizar. Hay otros factores que intervienen en el diagnóstico de la lesión. O sea, el cuadro clínico. Muchas veces va a ser suficiente examinar las lesiones que aparecen en la boca del paciente para tener la certeza de la infección, del estadio y del grado evolutivo. Y para eso, o sea, ya teniendo una buena muestra, se puede hacer un diagnóstico más certero. Esto es lo que podemos esperar en un paciente. En este caso, por ejemplo, estas ya están evolucionando, estas abarcaron todo el labio inferior, pero ya si ustedes ven ya están secándose, este está en proceso de curación. Y estas son más frescas, estas son las vesículas que aparecen en el herpes labial. Ahora pasamos al herpes simple tipo 2, que como les dije, genéticamente hablando, los dos virus son exactamente el mismo virus, pero este causa infección genital. Entonces, este se adquiere exclusivamente por vía sexual. En la mujer produce vulvovaginitis con presencia de las vesículas dolorosas en la región vulvar y en el hombre por lesiones en el glande y en el prepucio. Como le dije antes, a partir del parto la madre puede transmitir el virus al recién nacido y puede darle una forma generalizada incluyendo vísceras, sistema nervioso central. La primera infección es casi exclusivamente posterior a la iniciación sexual. O sea, sí o sí tiene que haber una relación sexual para que esa lesión aparezca a nivel genital. La reactivación, gracias a Dios, no es tan frecuente como se produce a nivel oral. Estas son las lesiones que podríamos ver. O sea, miren, estas son las pequeñas vesículas que aparecen a nivel de acá en el glande y aquí en el prepucio. ¿No es cierto? Y aquí estas son las lesiones que aparecen en la mujer en la región vulvar. El tratamiento en esos casos también es aciclovir. Se puede utilizar aciclovir por vía tópica, se puede utilizar aciclovir por vía oral para tratar de que se seque lo más pronto posible. Y obviamente, si se sabe que son portadores, no olvidar utilizar el preservativo. Es fundamental. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Le tengo micrófono abierto. Pregunten, por favor. ¿Nadie quiere preguntar nada? Doctora, sobre la latencia del virus, ¿puede explicar, por favor? O sea, este virus ingresa, llega a las raíces nerviosas, generalmente se
se combina con el ADN de la neurona y se queda en la neurona, en las raíces nerviosas. Ahí es donde este virus se va a guardar. Entonces, cada que se produce una nueva reactivación, ese virus no necesita un nuevo contagio, sino que sale del lugar donde está latente, produce una nueva infección, se cura y vuelve a estar guardado para una siguiente oportunidad. O sea, es el virus, como les dije, que ingresa y no sale hasta el último día de vida que nosotros tengamos. No sé si está claro así. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de otra patología, que es el herpes zóster. El herpes zóster es la reactivación de una varicela anterior. Esta enfermedad está producida por el virus varicela zoster. Es una enfermedad relativamente frecuente. Ahora, eso no quiere decir que toda persona que padeció de varicela en la infancia va a ser un herpes zóster. No. Hay un porcentaje bastante grande, pero no es toda la población. Hay población que ha tenido varicela y nunca va a ser un herpes zóster. Y hay algo más, o sea, hay diferencias entre la clínica que tiene la varicela y la clínica que tiene el herpes zóster. El herpes zóster puede tener una complicación severa después de terminada la patología porque es muy dolorosa, es una patología muy dolorosa, es una principal diferencia entre la varicela y el herpes zóster. En la varicela aparecen pequeñas vesículas, dependiendo de cada persona, porque no aparece en todas las personas de forma igual. En algunas personas le aparecen algunas lesiones y nada más. En otras se llenan completamente de lesiones, vesículos, todas son vesículas y que producen mucho prurito. Hay al inicio de la patología un poquito de fiebre y después el paciente la única molestia que tiene es el prurito que produce las vesículas que tiene en el cuerpo, el exantema que tiene el cuerpo. Entonces, esa es la única molestia. Luego, conforme va evolucionando, esa vesícula se convierte en costra y esa costra después va descamando. Ahora, ¿qué pasa en el herpes zóster? En el herpes zóster no aparece primero la vesícula, ni hay fiebre, nada. Puede haber ligero malestar general, pero lo que aparece inicialmente un dolor muy leve en la zona que va a ser afectada. No tiene ninguna lesión, pero comienza a doler. Y luego recién comienzan a aparecer las vesículas muy dolorosas. Y eso puede tener una complicación posterior, que es la neuralgia postherpética, que puede durar meses acompañando a ese paciente. La enfermedad fue resuelta completamente, pero el dolor permanece. O sea, para evitar eso, lo ideal es hacer un diagnóstico precoz y poner el tratamiento específico inmediatamente. Entonces, la varicela es una enfermedad propia de la infancia. Cuanto mayor sea el niño, más grave es la enfermedad, o sea, no más grave, más severa, o sea, hay mayores vesículas. Y está causada por un único virus, el varicela zoster. Este virus se adquiere por vía respiratoria. ¿De qué forma? Como les dije recientemente, las vesículas que aparecen se va resecando con el contenido líquido, las vesículas se convierten en costras y esas costras, una vez secas, se descaman. O sea, la forma de descamación purpurácea, o sea, van cayendo progresivamente. Y si una persona aspira una de esas vesículas, puede contagiarse de varicela. O sea, la varicela no es contagiosa al inicio, sino más bien al final de la enfermedad. Entonces, la primoinfección, como les dije, varicela. Y el herpes zóster es la reactivación del virus.
Porque, ¿qué pasa cuando el paciente termina su enfermedad de varicela? El virus no sale del organismo del paciente. Este virus se va a reservar en las neuronas ganglionares. Y cuando se produce la reactivación, no produce una lesión solamente en la raíz nerviosa que se reactiva. Esa es otra diferencia importante entre la varicela como enfermedad de base y el herpes zóster. La varicela, el paciente puede tener vesículas a nivel izquierdo, derecho, donde sea. En el herpes zóster solamente es la raíz nerviosa que se reactiva. Supongamos que es una rama torácica. Esa rama torácica, ¿qué va a tener? Va a tener vesículas que van desde la línea alba hacia por decir, al lado izquierdo o al lado derecho, al lado que sea la raíz nerviosa reactivada. Las vesículas van solamente desde la línea alba hasta la columna vertebral, no pasan al otro lado. Esa es la característica principal del herpes zóster. El reservorio del varicela zóster es el ser humano. El virus es de distribución mundial, es más frecuente al final del invierno e inicio de la primavera y es muy contagioso. La primera infección produce la varicela y afecta principalmente a niños entre 5 y 10 años. Por eso, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si a ustedes les toca atender a un paciente con herpes zóster y ustedes no tuvieron varicela en la infancia, ustedes se pueden contagiar de ese paciente, pero ustedes no se van a contagiar herpes zóster. Ustedes se van a contagiar varicela. La incidencia es igual tanto en hombres como en mujeres. La incidencia anualizada de herpes zóster es de 1.5 a 3 casos por cada 1000 personas. Y el riesgo de padecer herpes zóster se incrementa con la edad. O sea, se dice que en la tercera edad, personas mayores de 75 años, es la edad de presentación con mayor frecuencia. ¿Por qué causa? O sea, generalmente, como le dije, esta enfermedad, el herpes zóster, tiene aún más frecuencia en pacientes con problemas anímicos. O sea, cuando hay una depresión fuerte, o sea, son épocas en las que quizá la persona tiene pérdidas de alguna forma y esas pérdidas le generan depresión, un factor emocional fuerte que desencadena la presentación de un herpes zóster. Por eso es más frecuente en personas de 75 años, pero eso no quita que personas que hayan tenido varicela más temprano, en la edad de 15, 20, 30 años, estén teniendo un cuadro de herpes zóster. Es probable también. En la literatura se documenta un caso de herpes zóster de una niña de 9 años. Ustedes dirán, es poco tiempo para su reactivación, cierto, pero muchas veces la niña puede no haber padecido varicela afuera. O sea, por decir, su madre estaba embarazada, contrajo la varicela durante el embarazo, la varicela no produce ningún efecto negativo o teratogénico en el producto, pero sí, la madre padece la varicela y el niño también, intraútero. Entonces, obviamente, ese niño no tiene varicela y puede hacer un herpes zóster de forma temprana. Y eso también pasa cuando la madre no tuvo varicela, no se infecta durante el embarazo, pero obviamente después del parto la madre no le pasa los anticuerpos necesarios al producto para que se pueda defender en el primer año y medio de esta enfermedad y puede haber un cuadro de varicela en niños de 6, 7, 8 meses. Y eso también podría condicionar una reactivación más temprana también.
Entonces, factores de riesgo para el zóster de la infancia: varicela materna durante el segundo trimestre de embarazo y varicela durante el primer año de vida. Ahora, obviamente, hay grupos de pacientes con enfermedades de base adicionales que son más susceptibles de contraer la enfermedad, como pacientes portadores de la enfermedad de Hodgkin, que se presenta un 3 al 15%, otro tipo de linfomas, Burkitt, etcétera, de 7 al 9%, pacientes con otro tipo de tumores, 1 a 3%, pacientes con trasplante de médula ósea durante el primer año, 20 a 40%, y pacientes con VIH, 30%. Entonces, ¿qué pasa cuando ingresa el virus varicela zoster en un organismo por primera vez? Ingresa, como les dije, por vía aérea, se multiplica en el tracto respiratorio, en los ganglios linfáticos, y va difundiéndose luego por la sangre hasta la piel, que es su lugar de acción, ¿no es cierto? Es donde va a producir la patología a nivel de la piel con la presentación de las vesículas. Entonces, la erupción maculopapulosa, vesiculosa generalizada, luego esa lesión evoluciona a costra y después se descama la lesión y el virus queda en estado latente en la neurona ganglionar. Tras la infección, el virus queda latente en los ganglios de las raíces dorsales y las reactivaciones posteriores van a condicionar la aparición del herpes zóster. ¿Cuál es el mecanismo que inicia la reactivación? No se conoce, pero en general se cree que es una disminución en la inmunidad celular frente al virus varicela zoster. Otras veces, como les había dicho anteriormente, está relacionada con estados de inmunodepresión. Y otros, no hay una razón válida para su presentación, pero se produce la reactivación. Entonces, la reactivación cursa con una erupción también vesiculosa, pero en este caso no son vesículas aisladas, sino son como en racimo de uvas, arracimadas, una encima de la otra, que abarcan toda la metámera que inerva esa neurona ganglionar que se acaba de reactivar. Característica: dolor al inicio y dolor durante la erupción de las vesículas y dolor después de desaparición de las vesículas. Entonces, cuando se reactiva, o sea, se acomoda a lo largo del nervio sensorial. O sea, el herpes zóster se conoce también como culebrilla, o sea, por el tipo de lesión que va a producir. Le vamos a ver imágenes enseguida. Miren, esta de acá, por ejemplo. Esta de acá, este es un herpes zóster inicial. Es un herpes zóster torácico, este también. Se fijan, aquí estaría la línea alba y las lesiones solamente llegan antes de la línea alba. Y si vemos en la parte dorsal, no van a pasar de la columna vertebral. Igual acá. Esta es otra forma bastante frecuente, que es la forma ganglionar, oftalmoganglionar, o sea, no. La forma oftálmica es abarca la raíz oftálmica del trigémino y abarca la zona de inervación de esa raíz oftálmica. Entonces, esta es una de las formas más frecuentes también de presentación. El cuadro, como les dije, puede estar precedido de dolor, o sea, no ha salido en una vesícula, pero la zona donde va a comenzar a salir la erupción comienza a tener como un hormigueo o dolor. No es un dolor muy intenso, pero sí hay dolor en la zona a ser afectada.
Las raíces más afectadas son de la torácica 3 a la lumbar 3 y la rama oftálmica del trigémino. La erupción del herpes zóster es contagiosa. O sea, el hecho de que sea una reactivación no quiere decir que no sea contagiosa, pero es contagiosa para aquellas personas que no han tenido varicela previamente. Eso es importante de saber. Entonces, en esta la clínica se traduce en 3 fases importantes. Primero, la fase prodrómica. La fase prodrómica es cuando aparece el dolor en la zona a ser afectada. La segunda fase es la fase eruptiva, donde comienzan a aparecer las vesículas. Y la tercera fase es ya cuando se resuelve la enfermedad y queda la complicación, de las cuales la neuralgia postherpética es la más frecuente. Entonces, la etapa prodrómica precede más o menos entre 48 a 72 horas antes de que aparezca la erupción. La característica, presencia de febrícula, cefalea, malestar general, o sea, como en toda etapa prodrómica, ¿no es cierto? Es sintomatología totalmente inespecífica, común a varias. En ocasiones, la primera manifestación clínica es el dolor en toda la zona de la piel que corresponde a la raíz dorsal afectada o a la metámera afectada. La intensidad del dolor es variable, va a depender también del umbral del dolor de cada persona. Para algunas personas es muy dolorosa y para otras puede ser tolerable. Espérenme, voy a matar a mi perro. Entonces, la intensidad es muy variable. Las erupciones cutáneas son lesiones papulovesiculares, o sea, exactamente iguales que las de la varicela, solamente dolorosas. Y se van distribuyendo, como les dije, en forma de racimo, solamente abarcando la raíz nerviosa que ha sido reactivada, de forma unilateral y sin pasar la línea media. O sea, se puede decir que son lesiones en hemicinturón, o sea, medio cinturón. No abarcan toda la circunferencia, porque si abarcan así, ya no estamos hablando de herpes zóster, hablamos de alguna otra patología. Y esto es lo que les explicaba, este es un diseño solamente, pero estas son las lesiones, estas son las vesículas que se fijan, aquí está la columna vertebral y las lesiones no pasan hacia el otro lado. Y lo mismo va a suceder en la parte anterior. Igual acá, este es también a nivel cervical y hay otra más por acá. Este, por ejemplo, es un herpes zóster necrótico, es un paciente inmunodeprimido. Entonces, además de las lesiones, esas lesiones se infectan secundariamente y están produciendo necrosis en la zona. Esta es otra imagen de herpes zóster torácico. Este es un Ramsay Hunt, que es el que afecta la rama auditiva del facial. Entonces, en los pacientes inmunocompetentes, la erupción cutánea se acompaña de dolor en el 60-90% de los casos. Hay diferencia del dolor agudo al inicio de la enfermedad hasta que las lesiones desaparecen. El dolor crónico dura meses, incluso puede durar años. Y ese dolor, esa que es la complicación, es denominado neuralgia postherpética. Entonces, esta es la secuencia que sigue la enfermedad. O sea, tenemos la etapa prodrómica, donde ya el dolor está presente, el inicio de la erupción, inicio de la curación de las lesiones cutáneas, la duración total de la enfermedad, aproximadamente 30 días, donde se mantiene el dolor durante todo el
toda la fase clínica. Y pasada esa fase clínica, tenemos la neuralgia postherpética. O sea, ya la complicación neurológica que tiene la enfermedad, que puede demorar años, meses o años incluso. O sea, es indefinida, la duración va a depender de cada persona. La característica, localización metamérica unilateral, la disposición en racimos, las lesiones elementales, que son el eritema inicial, pápulas, vesículas, costras, y en este caso, por ejemplo, cicatriz. Que eso es característico de pensar, o sea, en la varicela, normalmente el paciente que tiene varicela, así tenga muchas erupciones en el cuerpo, no le dejan ninguna lesión, salvo que fueran motivo de rascado de esas lesiones y verá, en esos casos puede quedar una pequeña masquita. Pero en este caso sí pueden quedar lesiones hipo o hiperpigmentadas. El tiempo de evolución, más o menos 7 días iniciales, la curación 2 a 3 semanas, que completaríamos los 30 días de enfermedad. Tenemos, como les dije, localización metamérica unilateral. Puede ser con lesiones mínimas, o sea, hay pacientes que tienen poquitas lesiones y no les causan mayores problemas. El zóster necrótico, que ya vimos una imagen donde hay una sobreinfección y hay necrosis en las zonas afectadas. El zóster diseminado, que podría tener más de una ubicación. Y según la localización, el herpes zóster oftálmico, el de mayor frecuencia, afecta la rama oftálmica del trigémino. El síndrome de Ramsay-Hunt, que afecta la rama auditiva del facial. El herpes zóster glosofaríngeo, el herpes zóster del nervio vago y de las raíces sacras. Ahora, la neuralgia postherpética, que es el dolor que va a durar más de 30 días, la paciente le va a referir como si sintiera una quemazón, como si se estuviera quemando. Hay hiperestesia, o sea, la tela más leve le va a producir al roce, le va a producir dolor al paciente. O sea, el dolor provocado por mínimos estímulos. Dolor lancinante de gran intensidad. ¿Por qué se produce? No se sabe. Se dice que cuanto más temprano se inicia el tratamiento, las probabilidades de que se presente disminuyen. Evidentemente que sí. Pero eso no nos aclara por qué se presenta. Muchas veces no tiene relación con la cantidad de vesículas que aparezcan. O sea, se piensa que pueden ser algunos impulsos anormales que se originan en la raíz del nervio tras la infección viral. Ahora, la aparición de esta neuralgia va directamente relacionada con la edad. O sea, es más frecuente en personas mayores que en personas menores. Otras complicaciones que aparecen con menor frecuencia son la parálisis motora, pues también podría afectar alguna raíz motora, la afectación visceral y las complicaciones cutáneas locales, o sea, por sobreinfección bacteriana, por ejemplo, va a depender de la inmunidad y de la cantidad de lesiones que tenga el paciente. Ahora, ustedes me dirán, lo lógico es que si tenemos más neuronas ganglionares, las reactivaciones podrían ser mayores. O sea, probablemente sí, pero es poco frecuente que haya una segunda o tercera reactivación. Generalmente varicela es la infección y la reactivación varicela herpes zóster. Generalmente se padece de herpes zóster solo una vez. Porque así como la varicela da inmunidad permanente a la persona, el herpes zóster también.
Entonces, haciendo una recapitulación. La varicela es una enfermedad benigna, puede haber complicaciones, pero generalmente el pronóstico es bueno. La complicación que se puede presentar, especialmente en el adulto, si se presenta varicela en el adulto, una neumonitis, por ejemplo. O sea, es benigno. El zóster ocurre preferentemente en individuos añosos o en enfermos inmunodeprimidos. En el zóster, los individuos comprometidos hay mayor riesgo de infección generalizada y la diseminación del virus hacia las vísceras, o sea, trayendo mayores complicaciones. El diagnóstico puede ser clínico. Realmente el diagnóstico es clínico. La paciente le va a referir, me ardí aquí y comenzaron a aparecer estas vesículas. No hay donde perderse. Son dolorosas, herpes zóster. Porque si ustedes demoran haciendo más exámenes, lo que van a demorar es el tratamiento. Y al demorar el tratamiento, esa paciente o ese paciente puede tener complicaciones por neuralgia postherpética, ¿no es cierto? Hay algunos métodos diagnósticos como el citodiagnóstico de Zank, por ejemplo. El citodiagnóstico de Zank lo único que nos va a decir que la enfermedad es viral, nada más, o sea, no nos va a especificar mucho. La histopatología es lo mismo, solamente nos aclara que es una infección viral. El cultivo sí identifica el virus, que el cultivo se puede hacer de la secreción que tienen las vesículas. La inmunología también identifica el virus. La serología también nos da solamente que es una infección viral. Y la biología molecular por PCR o reacción en cadena polimerasa identifica también al virus. Entonces los métodos diagnósticos de elección serían el cultivo, la inmunología y PCR para tener la certeza de que estamos ante el virus varicela zoster. Entonces, el citodiagnóstico, como les dije, es inespecífico. El análisis de anticuerpos en suero confirma el diagnóstico de forma retrospectiva. El cultivo es la técnica más específica, pero se realiza en pocos lugares. O sea, son los tropiezos que uno encuentra en los métodos diagnósticos. Y la inmunología permite la detección del antígeno viral, es más rápida y económica que el cultivo. Y la detección también de ADN mediante técnicas de biología molecular o PCR también es efectiva. El tratamiento. El tratamiento tiene que ser lo más precoz posible, porque tenemos objetivos puntuales. El primer objetivo, acortar el proceso de cicatrización y de esa forma tratar de acortar la duración de la enfermedad. El segundo objetivo, prevenir o aliviar el dolor. Como les dije, es una enfermedad que se acompaña de mucho dolor. Obviamente, prevenir las complicaciones agudas o crónicas como la neuralgia postherpética, limitar las lesiones. Cuanto menos lesiones les hagan al paciente, mejor. Y aislar a nuestro paciente para evitar que contagie de varicela a otras personas. En este caso, por ejemplo, el uso de antivirales del tipo de aciclovir acortan el tiempo de replicación. Pero en este caso, si la infección fuera muy amplia, lo ideal no es utilizar el aciclovir, porque es el único de los antivirales que podemos utilizar por vía parenteral. Pero por vía oral es el menos indicado por la alta dosis diaria que tiene que tomar el paciente. Les voy a mostrar enseguida. El tratamiento está indicado especialmente en personas mayores de 50 años, independiente de la edad que tengan. Tiene afectación de cabeza y cuello, especialmente el zóster oftálmico, debe recibir tratamiento también. También depende de la evolución clínica favorable sin tratamiento en personas inmunocompetentes que tengan menos de 50 años. O sea, el grupo de jóvenes, por ejemplo, que padece de herpes zóster, pueden tener mejorías relativas sin hacer un tratamiento sistémico, solamente el tratamiento tópico. Entonces, se debe hacer tratamiento con antivirales tópicos, aunque no es muy eficaz.
porque no impiden la replicación del virus. Se pueden utilizar medidas locales para acelerar el proceso de curación y cicatrización. En este caso, cualquier curación que se realice en estas lesiones debe quedar abierta. No se deben tapar esas lesiones porque se maceran, se infectan y la complicación puede ser mayor. No se utilizan corticoides en este caso. Si bien es antiinflamatorio buenísimo, está totalmente contraindicado el uso de corticoides. Se tiene que ser medicación para cicatrizar y para paliar el dolor que se coloca en estos pacientes. Ahora, el tratamiento sistémico. Contamos con 4 antivirales como es el aciclovir, el valaciclovir, la famciclovir y la abribudina. El más conocido es el aciclovir, pero el aciclovir necesitamos una dosis muy alta diaria para conseguir una respuesta adecuada. Entonces, pero tiene una ventaja sobre los otros 3, que es el único que se puede utilizar por vía endovenosa. En esos casos donde puede ser un herpes bastante grande, entonces en esos casos está indicado el aciclovir por vía endovenosa, pero el tratamiento de mantenimiento por vía oral debería realizarse con cualquiera de los otros antivirales, como el valaciclovir y el famciclovir, mayor disponibilidad comparadas con la aciclovir, y la abribudina y el famciclovir tienen la posología más cómoda, porque se puede administrar una sola dosis diaria que es seguro que el paciente la va a seguir. Miren, este es los esquemas de tratamiento con los 5 antivirales. El aciclovir por vía oral. El paciente debe ingerir 800 miligramos 5 veces al día durante 7 días. Entonces, ustedes miren, ustedes hacen la división de las 24 horas entre 5 y le va a tocar alguna toma en horas de la madrugada que el paciente va a tener que ponerse despertador para tomar su dosis. Es incómodo, ¿no es cierto? Pero sí el aciclovir intravenoso, en casos moderados, se puede colocar de 5 a 7 miligramos por kilo peso 3 veces al día durante 7 días. Y en casos más severos, de 8 a 10 miligramos por kilo peso día, también 3 veces al día, de 7 a 10 días. Ahí no vamos a estar torturando a nuestro paciente. El paciente puede estar con su vía solamente para la administración del medicamento. Ahora, el valaciclovir, el paciente va a tomar 1000 miligramos, 1 gramo, 3 veces al día durante 7 días. El famciclovir, tenemos dos modalidades de administración, 250 miligramos 3 veces al día por 7 días o 750 miligramos 1 vez al día también por 7 días. Y la abribudina, que tiene la dosificación más baja, 125 miligramos 1 vez al día durante 7 días. O sea, ese serían los medicamentos que podríamos usar. O sea, no vamos a usar todos. Como les dije, si es un caso grave, utilizamos aciclovir intravenoso y dosis de mantenimiento, escogemos en cualquiera de los otros 3 para eliminar completamente la infección. El segundo punto, el tratamiento analgésico, que es el que más cuesta, ¿no es cierto? Porque es un dolor realmente intenso. No se sabe si uno administra precozmente los antibióticos en un paciente con herpes zóster, puede minimizar la aparición de la neuralgia, no está claro. Se dice que una administración precoz de prednisona o dosis de 40 a 80 miligramos por día puede aliviar el dolor en los primeros días, pero no previene la aparición de la neuralgia postherpética. El tratamiento analgésico está basado dependiendo el grado de dolor. O sea, hay pacientes que van a tener dolor, pero no va a ser muy intenso. Es un dolor grado 1, donde si el paciente toma aspirina, paracetamol o dipirona, es suficiente para paliar ese dolor. Luego tenemos el grado 1A, el 1B, un dolor moderado,
o sea, grado 3 a 4, donde las dipironas vamos a asociarle además el naproxeno, ibuprofeno, que se puede tomar para calmar ese dolor. La dipirona 2 gramos 3 veces al día y el naproxeno 500 miligramos 3 veces al día y el ibuprofeno 600 también 3 veces al día. En el grado 2, que va, la intensidad del dolor va de 5 a 8, podemos utilizar opioides de baja potencia, como el tramadol, naloxona, codeína, asociada a coanalgésicos, amitriptilina, gabapentina, carbamazepina, clonazepam y levomepromacina. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya vamos a tener a nuestro paciente sin dolor, pero vamos a tenerlo también totalmente ausente del mundo, ¿no es cierto? Si necesitamos ponerle sedantes para paliar el dolor. Y en el grado 3 tenemos opioides de alta potencia del tipo de la morfina, buprenorfina, que son altamente peligrosos. ¿Por qué? Porque son medicamentos que pueden producir dependencia en los pacientes. Y si este dolor le permanece por meses, y ese paciente va a estar tomando morfina por meses, vamos a curarle de su hemorragia postherpética y le vamos a dar otro problema que es la dependencia de morfina. Entonces, hay otro tratamiento, infelizmente es bastante caro, que es la lidocaína al 5% en crema o en parche. La ventaja de esto es que si se pone en forma de gel, produce analgesia a los 30 minutos y esa analgesia dura 24 horas desde la aplicación. Después se ha comenzado a utilizar en parches, el parche es bastante caro, parches al 5%, 700 miligramos por parche. También con una analgesia importante, 24 horas de analgesia. Entonces, el uso va a depender de las necesidades del paciente. Algunos han necesitado utilizar medicamentos hasta 8 años seguidos, pero sin observarse ningún efecto colateral. Ahora, en caso de que se presente el herpes zóster en paciente embarazada, el uso de fármacos antivirales sistémicos no se puede utilizar porque tiene efectos teratogénicos. Así que una paciente embarazada inmunocompetente con herpes zóster localizado solo se deben tratar con medidas locales. No se pueden colocar antivirales sistémicos. Solamente en aquellos casos graves, sí, ya vamos a ver riesgo-beneficio para el uso de la terapia sistémica, pero en lo posible se debe evitar la terapia sistémica en paciente embarazada. Ahora, el herpes zóster, por ejemplo, en este caso no tiene ninguna probabilidad de infectar al producto, porque ya el feto está, ya el virus está en el paciente, entonces una reactivación, no ha habido una bacteremia que haya podido producir la llegada del virus al feto. Entonces no consiste en un riesgo de, no se produce la viremia en el herpes zóster. Y ese es el tema de hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta, les escucho. Não gostei, doutora, com mi grupo, Márcio, não me acuerdo o nome, Márcio Lucas. Habla comigo ahora y pase su número. Ya creo que yo tengo la lista completa. Doutora, ¿cuándo se va a hacer los grupos de WhatsApp? Ahora,
quién va a ser el responsable de WhatsApp? Me dicen, yo mando mi número de teléfono por el chat y me mandan un mensaje para que yo los tenga a ustedes ya. No me incluyan en el grupo, ya saben ustedes. Yo ni te doy los nombres. Susiane Fernández, Marcio Lucas, Gustavo Junior Torres, Johnny, Borges Carvalho y Evando. Esos son los de tu grupo. Sí, sí, yo necesito hablar con Marcio, Lucas y la otra menina que no, la otra chica que no me acuerdo el nombre. Susiane Fernández. No sé si está en clase, espera, vamos a mirar enseguida. Johnny, voy a hablar con usted ahora. Ah, ya. Ok, ya se va a poner en contacto contigo, Johnny. Entonces, ¿quién quiere ser responsable de WhatsApp de este grupo, porfa? No va a haber E1, E2 como el semestre pasado, sino solamente va a ser uno. Y abarca los dos grupos. A ver, dígame. ¿Quién quiere ser responsable del WhatsApp? ¿Quién quiere crear el grupo del WhatsApp? El semestre Puede ser pasado. yo, doctora. Perfecto, Adasa, genial, porque vos ya te tengo incluida aquí, así que no hay problema. Arma el grupo del WhatsApp y yo ya te voy a pasar todos los temas de la primera unidad para que ya les pases a ellos. Sí, está bien. Bueno, ¿todos llegaron a marcar su asistencia? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, para la otra semana nos toca avanzar hepatitis. Eso es lo que vamos a hacer el próximo sábado. Ahora, les pregunté a los del E1 por qué no fueron a clases el jueves. Nadie me contestó. Doctora, buen día. Yo recién me inscribí ayer, doctora. Soy del grupo E1. Sí, yo sé, no, es que de la lista yo tengo los que ya estaban inscritos el día jueves. Ah, Yo estuve a ya, las 8 doctora. de la mañana y no había nadie. Así que me vine de nuevo, bueno. Las prácticas, doctora, disculpe, va a ser en la universidad, ¿no ve? Sí, las prácticas son presenciales. Ya, doctora, muchas gracias. Mira, Vamos a ir estudiando algún tema, perdón. bueno, con el E1 vamos a tener que hacer vamos a hacer la división de temas, todo la próxima clase. Con el E2 ya hemos hecho, tampoco ha habido mucha asistencia, pero ya tenemos por lo menos un grupo que va a exponer la próxima semana y vamos a tener temas también. Miren, del E1 tenía hasta el jueves hasta las 8 de la mañana, 8:07 de la mañana, 17 alumnos y no apareció ni uno. Así Ya, que doctora. esperemos que vayamos solucionando. O sea, no tienen falta, porque Ya, no vino nadie, no voy a poner falta a todos. Pero sí, de aquí para adelante, el que no viene va a ir. ya, doctora, muchas gracias. Bueno, ya. Lo que les quería decir, en 5 minutitos más se va a abrir una pequeña prueba, que es la prueba diagnóstica. No les he hecho preguntas a marcar, les he hecho 3 casitos clínicos con 20 minutos. Terminan de hacer su examen y lo envían a la plataforma. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo el jueves con el E1 y el viernes con el E2.